Hola, buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué te traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? Hoy te traigo el calendario de Adviento de Essence. Essence ya sabéis que saca todos los años calendario de Adviento y no saca uno, saca dos. Este yo no lo sé qué calendario es, creo que es el caro, porque saca uno que cuesta unos 20 euros y este otro tiene un precio de 30, el que os voy a enseñar ahora tiene un precio de 32 euros con 95. Todavía no está a la venta, en Alemania tampoco, pero se saben los productos. Y os digo que es el caro porque todos los años el barato cuesta eso, 20 euros, o sea, no cuesta más. Lo que pasa es que ahora como han subido tanto los precios, pero no creo, este creo que va a ser el caro. Que como veis en las fotos es un calendario que no es reutilizable, muy rosa, muy Barbie total, y es un calendario que no es reutilizable, cosa que me da bastante pena porque tiene forma de libro y estaría bien que fuera reutilizable, pero no es así. El año pasado sacaron también como una cajonera que tampoco era reutilizable. Me parece una pena. Y luego lo que también me parece una pena es que hay varios productos que son en tamaño mini. Entonces, bueno, pues vosotras veréis, yo os cuento lo que hay y eso. Y ahora os voy a contar el contenido y os lo voy a enseñar. El primer producto es una prebase hidratante para el rostro, que tiene una forma muy rara porque tiene como forma de barra de labios, pero es una prebase hidratante. Y luego un brillo labial, que es de estos brillos labiales que es pH Reactive. O sea que el tono es según el pH de la piel, es más oscuro o más claro. Bien, siguientes productos que vienen es un dúo de esponjas que son en diferente color, pero son el mismo tipo de la misma forma. Y son esponjas como para el corrector, o sea, para esta zona. O sea, que son de las de tamaño chiquitín, así, una cosita así como para aquí. Dos esponjas. Siguiente producto que viene, una bolsa de un neceser de para el maquillaje, o sea, para meter todas las cosas que vayan saliendo, todas caben ahí de sobra. Nos dice que es la bolsa de maquillaje Sparkling Heart de Essence. Luego viene un separador de pestañas, que eso a veces es práctico, la verdad. Cuando te has dado la máscara de pestañas y se te ha quedado algún pelillo unido y así junto, el poderte separar las pestañas con mucho cuidado que no se te manche luego lo que es el párpado, puede ser práctico. Y luego viene un iluminador horneado, nos dice, iluminador horneado de Essence. Siguientes productos que vienen. Un tratamiento para el cuidado de manos de Essence, todo. Un bálsamo reparador para las uñas y un tinte de labios. Qué bien, pues oye, dos cosas para las manos. Bueno, al final del vídeo os digo lo que opino, porque vaya. Luego, viene un delineador de ojos cremoso Essence. Luego, una brocha para cejas, que es la Soft Touch de Essence, y una brocha para sombras de ojos. Bien. Y pues que ya son dos brochas de ojos que ya son más pequeñas, o sea, son pinceles realmente. Siguiente producto, un voluminizador de labios brillante de Essence. O sea, un brillo de labios de estos que te da pues, con menta o así, que hace que se te hinchen un poquito. Luego, un delineador de labios suave, un tono suave. Luego, una paleta de sombras de ojos, metálicas. Son 6 colores. Pues sí, los colores, pues muy ponibles, la verdad, lo que Luego, un colorete en barra. No, ese ya. No. Ah, sí, también. Colorete en barra, que es también pH Reactive. Y una almohadilla esfoliante para los labios. Bien. Luego vienen 3 esmaltes de uñas, que uno es el iridiscente mini de Essence, luego el rojo mini de Essence y el esmalte de uñas con purpurina blanca mini de Essence. Pues por ejemplo, que vengan 3 esmaltes de uñas mini, teniendo en cuenta el precio, es que son 32,90 €. No sé. Ya me diréis luego vosotras lo que opináis. Yo no sé.
Siguientes productos que vienen es un lápiz iluminador de ojos y un lápiz Cayal y un acabador de sombras de ojos sedoso. No sé, yo opino que es un calendario un poco caro teniendo en cuenta los productos que vienen. Yo cuando esté a la venta os avisaré en la pestaña de comunidad y eso. A ver, que pues por si lo queréis comprar, ¿vale? Me imagino que lo pondrán primero a la venta, lo pondrán rápido en Amazon, pero ya sabéis que suben bastante el precio. Así que nada, os dejo aquí os dejo el calendario de Nux, que está, pues es que es un calendario, por ejemplo, que está muy bien. O el calendario de Bobbi Brown. Estamos hablando de otro tipo de precios, totalmente diferente, pero la calidad y así es que también son otros mundos. Así que bueno, yo esto es lo que hay y ya me diréis qué opináis vosotras, ¿vale? Disfrutar del día, de la vida y sonreír, que sonreír es vivir. Aguri.